La gran guerra de nuestra generación será la inteligencia. Pero no de la que estás pensando, y tampoco solo de los datos, sino de la inteligencia artificial generativa. La de ChatGPT y ahora DeepSeek, la de Estados Unidos y China. Si hasta hace poco era OpenAI la que lideraba la carrera con sus modelos de ChatGPT, la irrupción inesperada de DeepSeek y su modelo R1 sembraron el miedo en la bolsa, provocando el mayor desplome en la historia de Wall Street para Nvidia, que se dejó $600.000 millones de capitalización bursátil en un solo día. El mal trago parece que ya está pasando, pero en Silicon Valley no están del todo tranquilos. Con una estrategia de código abierto y un modelo mucho más eficiente, la startup china de DeepSeek ha conseguido hacer sombra a las principales tecnológicas estadounidenses en tiempo récord, acaparando titulares que hasta ahora concentraba ChatGPT. ¿Pero es DeepSeek realmente una amenaza para OpenAI? ¿Hay tanta diferencia entre ellas? ¿Qué hay detrás de su estrategia? ¿Y cómo afecta al mercado de la IA? ¿O incluso tendrá un efecto beneficioso para el propio mercado de la inteligencia artificial? Hoy nos embarcamos en la batalla tecnológica de la época, junto a los titulares destacados de la semana. Soy Rafa Fortes y te doy los buenos días con Extra Bits de Business Insider España. Extra Bits es un podcast de contenido divulgativo en el que te acercamos una dosis de actualidad junto a nuestra selección de noticias de la semana. Sin una honda, pero con la eficiencia como arma, DeepSeek ha conseguido una primera gran victoria sobre OpenAI, como ya hizo David contra Goliat. La compañía china ha logrado desarrollar modelos de inteligencia artificial que son comparables a la todopoderosa creadora de ChatGPT, pero con una inversión mucho más pequeña. De hecho, algunos ya la están llamando la Temu de la inteligencia artificial. Según Bernstein, el modelo R1 de DeepSeek ofrece una relación de coste-rendimiento hasta 40 veces más eficiente que ChatGPT 4 en algunas tareas. Y con el descalabro en Wall Street y el terror todavía en el cuerpo, sonaron los tambores de guerra. OpenAI y la Casa Blanca lanzaron sus acusaciones. DeepSeek había bombardeado los chatbots de la empresa estadounidense con consultas, absorbiendo sus datos y utilizándolos para entrenar más rápida y económicamente a su modelo en una práctica que se consideraría, de ser así, robo de propiedad intelectual. Mientras tanto, otros expertos subrayan la transparencia en el desarrollo de la IA de DeepSeek, que es de código abierto y que aseguran es difícil de encontrar en los artículos académicos publicados por organizaciones como OpenAI y que suponen un punto de inflexión en la investigación sobre modelos de razonamiento. Desde las trincheras tecnológicas nos acompaña hoy en Extra Bits Ramón Armero, redactor de Business Insider España, al que seguro que has leído en esta vorágine competitiva por el trono de la IA en Business Insider. Bienvenidísimo, Ramón. Buenas, Rafa. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. Hemos tenido, mucho tiempo, o algo de tiempo al menos, para saber de dónde surge DeepSeek. Pero seguro que hay alguien que todavía está un poquito perdido, así que cuéntanos, ¿de dónde surge esta startup china y cuáles son las principales diferencias con ChatGPT en su tecnología y su eficiencia? Pues es curioso porque cuando prácticamente medio mundo estaba siguiendo en directo la segunda, en este caso, toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, prácticamente en paralelo DeepSeek publicó un artículo académico que fue el que desencadenó una semana después, pues se dilató unos días, toda la vorágine que se ha formado luego con la caída en bolsa, pues eso, de las tecnológicas estadounidenses y demás. Básicamente las principales diferencias entre ChatGPT y R1, que sería como el modelo de DeepSeek equivalente al chatbot de IA de OpenAI, de ChatGPT, serían que es un modelo que tiene una potencia de razonamiento, que lo llaman ellos, similar a la de ChatGPT, pero que ha sido entrenado con unos microchips que son GPUs o tarjetas gráficas, que son los componentes que se utilizan para el entrenamiento de estos modelos. Mucho menos potentes a los que utiliza OpenAI y por ende pues bastante más baratos. Claro. Esto a su vez ha hecho que DeepSeek pueda ofrecer su modelo de IA a un precio que para el consumidor va a ser mucho más reducido que el de las versiones premium de ChatGPT. Sam Altman, Liang Wenfeng. Sam Altman es el CEO de OpenAI, su impulsor, y Liang Wenfeng lo es de DeepSeek. ¿En qué se asemejan sus perfiles? ¿Cómo llegaron estas dos personas a revolucionar cada uno a su manera la inteligencia artificial? El perfil de Sam Altman lo conocemos un poco más. Para hablar de él habría que hablar de la fundación de OpenAI. Altman no surgió de la nada, como suele pasar en estos casos, sino que ya había sido presidente de Y Combinator, que es como la aceleradora de startups más conocida de allí, de Silicon Valley. Vale.
Y en 2015, junto a otros emprendedores del mundo de la tecnología, que son bastante conocidos en Estados Unidos, como Elon Musk, por ejemplo, algo que es especialmente curioso porque ahora estas dos personas se odian, básicamente. Sí. Fundaron juntos la desarrolladora de ChatGPT y nada, en un principio OpenAI fue creada como una organización sin ánimo de lucro que estaba pensada para investigar acerca de la inteligencia artificial y demás, pero eso empezó a cambiar con el lanzamiento del famoso chatbot de IA, de ChatGPT, que eso fue como a finales de 2022 o así. Y el resto más o menos pues es historia, la verdad. Y bueno, y en el caso de Liang Wenfeng, del fundador de DeepSeek, su historia es un poco más complicada de rastrear. En realidad este empresario chino que tiene 39 años tampoco surge de la nada, porque hace más de 10 años Wenfeng ya se hizo con más de 10.000 chips de NVIDIA, estas GPU que hemos comentado antes que sirven para desarrollar modelos. Y formó un colectivo de mentes brillantes que estaban recién salidas de la universidad para fundar otra startup de inteligencia artificial. Wenfeng además es un experto inversor que ya en 2015 creó el fondo de cobertura High Flyer Quantitative Investment Management, que le ha hecho ganar bastante dinero y eso le ha permitido comenzar su andadura empresarial. Y no le está yendo nada mal, al menos por cómo ha comenzado todo. Oye, se ha hablado mucho, y bueno, lo he comentado hace un instante, sobre la estrategia de código abierto que tiene DeepSeek frente al modelo cerrado de OpenAI. ¿Cómo afecta esto al mercado y a la evolución de la IA a largo plazo? Pues con relación a esto, el otro día me llamó mucho la atención porque leía a Altman, al CEO de OpenAI, que reconoció, y más o menos lo parafraseo, que DeepSeek le había hecho darse cuenta de que se estaban encontrando en el lado equivocado de la historia. A ver, esto es algo que los expertos en inteligencia artificial llevan denunciando bastante tiempo. Y es que si este tipo de empresas no desarrollan su tecnología de forma abierta, es decir, dándole a todo el mundo acceso para que la gente pueda averiguar cómo funcionan sus algoritmos y demás, lo que acaba pasando es que se da una concentración de poder en estas empresas. Ellos tienen todo el poder y básicamente pues la gente de a pie no tiene forma de acceder a él. Con la llegada de DeepSeek es más que probable que el sector de la inteligencia artificial se dirija a esa dirección, a la del código abierto, que ya lo había hecho un poco en casos como el de Meta con su modelo de Llama, pero es probable que lo haga todavía más. NVIDIA ha sido probablemente la empresa más afectada por la irrupción de la IA china, y en Extra Bits de hecho le dedicamos un episodio al boom que tuvo con sus chips para inteligencia artificial, pero ahora, bueno, ha tenido un desplome del que aún se está recuperando en bolsa. ¿Va a cambiar esto la forma en la que las empresas de hardware y chips afrontan el mercado de la IA? A ver, cabe la posibilidad de que sea así, porque al final lo que ha demostrado esta startup china es que no hace falta invertir cientos de miles de millones de euros, como está pasando ahora mismo en infraestructura de inteligencia artificial para entrenar un modelo tan potente como el de ChatGPT en la actualidad. Sin embargo, creo que sí que habría que descartar la opción de que NVIDIA vaya a caer en desgracia, que es algo que se ha hablado, o bueno, se daba a entender estos días. El máximo responsable de inteligencia artificial de Meta, Jan LeCun, que además es como un padrino de la IA moderna, decía hace poco que la reacción que había tenido en el mercado había sido injustificada y se basaba en que DeepSeek puede haber desarrollado un modelo como muy eficiente con respecto a su entrenamiento, pero al final, metiéndonos un poco en materia, la carga computacional de la inteligencia artificial no se basa únicamente en el entrenamiento de estos modelos, que es lo que ha hecho muy bien DeepSeek. De hecho, eso solo representa una pequeña parte. El mayor golpe al final se lo acaba llevando la inferencia, que es como en el sector se denomina la capacidad que tienen estos modelos de procesar millones de peticiones que reciben a diario de los usuarios como tú y como yo. Bueno, decía que NVIDIA ha sido una de las más afectadas, pero desde luego que a quien no le ha gustado evidentemente nada esto ha sido a OpenAI. Decía antes que están investigando el uso de sus datos, que han cogido sin permiso para entrenar su modelo, como bien decías. ¿Podrían realmente tomar medidas legales reales contra ellos? Pues justo el otro día en Business Insider publicábamos que en realidad OpenAI no tiene mucho que hacer con DeepSeek si lleva este caso a los tribunales. Al final, la legislación estadounidense con respecto a derechos de autor no contempla que la respuesta que ofrece un modelo de inteligencia artificial sea contenido que pueda ser protegido por copyright, como si lo puede ser un libro, una película. Pero donde sí que podría tener algo que decir la desarrolladora de ChatGPT serían los términos y condiciones de la plataforma que habrían utilizado desde China. Vale. En lo que en esos términos sí que se estipula al final que no se puede utilizar su contenido para entrenar un modelo de IA de la competencia. Lo que pasa es que los expertos legales lo ven poco probable, porque ven poco probable esta acción también, me refiero, porque se trataría de un caso en el que además se enfrentaría la legislación china con la legislación estadounidense. Sería poco probable, en definitiva.
Entiendo. Hablábamos antes también sobre la eficiencia de DeepSeek. ¿Cómo han conseguido tener estos niveles tan competitivos si tienen a priori un presupuesto tan reducido comparado con el de OpenAI o de otras, incluso como por ejemplo con Google? Aquí entramos un poco en el terreno de la especulación porque no se termina de saber del todo cómo ha sido el proceso, pero quizás sí que se podría hablar de la propia necesidad de ser así eficientes, ¿no? Es decir, estos días también leía que cabe la posibilidad de que DeepSeek se haya visto obligada a entrenar su modelo con microchips NVIDIA mucho menos potentes a los que existen a día de hoy, y esto al final sería por culpa del control de las exportaciones que Estados Unidos lleva ya varios años imponiendo a China. A Estados Unidos le interesa que China pueda acceder a semiconductores que están especializados, a microchips que están especializados en inteligencia artificial. Y en definitiva es eso, quizá cuando no puedes utilizar la tecnología más puntera, pues trabajas con lo que tienes. Y eso te hace de hacerlo mejor que tu competencia directa al final. ¿Podría esto ser el punto de inflexión que marque el fin del monopolio de las grandes tecnológicas en la IA? Bueno, hasta cierto punto ya lo está siendo. A mí, a título personal, la verdad es que me gustaría ver cómo aparecen otros jugadores alrededor del tablero. Empresas como Mistral, por ejemplo, que es francesa, no sé, sería interesante ver otras propuestas. Creo que eso también iría en beneficio de la inteligencia artificial en su conjunto, al final, porque cuantas más visiones distintas aportando una misma cuestión, pues más interesante será esta para el desarrollo del ser humano. Pues mira, precisamente, del ser humano, para nosotros. Te voy a pedir ahora para terminar un consejo, Ramón, que lo hacemos siempre en Extra Bits. Con la inteligencia artificial que, está protagonizando nuestro día a día, ya sea porque llega DeepSeek o por los avances que está teniendo, ¿qué recomiendas a quienes nos escuchan? ¿Cómo podemos realmente beneficiarnos de su uso? Quizá aquí lo más sabio sea repetir los mismos consejos que ya funcionaban cuando comenzaron a aparecer estas herramientas en nuestro día a día. Recordad que estas tecnologías no son infalibles, al final, que tienen alucinaciones, que es como se suele decir en el sector, es decir, que cometen errores y que llegan a inventarse incluso información cuando no disponen de los conocimientos necesarios. Y luego recomendarle a todo el mundo que no comparta información sensible con este tipo de chafos, porque al final son herramientas que algunas de ellas utilizan las propias peticiones que están haciendo los usuarios para aprender sobre ese mismo tema. Por lo que la información que les damos puede ser utilizada para luego responder a las peticiones de otra persona. O sea que por ese lado es complicado. La protección de datos, al final. Oye, pues muchísimas gracias, Ramón, por pasarte por aquí. Viendo la importancia que tiene la inteligencia artificial, seguramente haya más episodios sobre IA y seguramente volvamos a llamarte. Y mientras tanto, te vamos a seguir leyendo en businessinsider.es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con la información más importante en Extra Bits con los titulares destacados de la semana en Business Insider España. Aranceles sí, aranceles no. Como si deshojase una margarita, Donald Trump ha centrado la atención en el arranque del mes en el que estaba previsto que entraran en vigor los gravámenes del 25% a los productos procedentes de Canadá y México y del 10% a los que venían de China. Pues en el último momento, con las bolsas poniéndose relativamente nerviosas ante la perspectiva de que la amenaza se convirtiese en realidad, el presidente de Estados Unidos dio marcha atrás, relativamente. Los aranceles se aplazan un mes para Canadá y México a cambio de que cada país blinde sus fronteras para evitar la entrada de fentanilo en Estados Unidos. Pero China ha optado por atacar primero. Ha impuesto aranceles a varios productos estadounidenses e investigará a Google. Bruselas cerca a Shein y Temu. Quiere que los paquetes importados de bajo valor paguen aranceles. La Comisión Europea ha aprobado un plan para imponer derechos de importación a aquellos productos que hayan sido comprados a minoristas online desde países no pertenecientes a la Unión Europea. Con el objetivo de que los consumidores se beneficien de un comercio electrónico seguro y sostenible y se eleve la recaudación de las aduanas, se elimina el umbral de 150 euros bajo el cual los artículos de plataformas chinas como Shein y Temu llegan a territorio europeo libres de impuestos. El año pasado entraron en la Unión Europea alrededor de 4.600 millones de envíos de bajo valor, lo que equivale a 12 millones de paquetes al día. Es el doble que en 2023 y el triple que en 2022. Luz verde a la reducción de la jornada laboral.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana que la jornada laboral pase a 37,5 horas semanales, una medida que todavía tendrá que pasar por el Congreso para hacerse realidad. La reducción de media hora diaria servirá para mejorar el bienestar de los ciudadanos y la productividad, según sostiene el Gobierno, que en los últimos años ha impulsado otras medidas como la reforma laboral o la subida gradual del salario mínimo interprofesional. El Ejecutivo también ha mejorado la previsión de crecimiento para 2025. Este año la economía española crecerá un 2,6%, 2 décimas más de lo esperado, gracias al empuje del consumo y la inversión. El boom de los cinturones rojos, el ojo del huracán de la vivienda, se mueve a la periferia de la gran ciudad. Ahora que el precio de la vivienda se acerca peligrosamente a niveles no vistos desde la burbuja, el boom se expande como una mancha de aceite. Si entre 2023 y 2024 la demanda de compra de vivienda aumentó un 39% en Madrid, en barrios como Carabanchel o Usera ronda el 60% según los datos de Tecnocasa. En Barcelona, el incremento de la demanda fue del 57% y del 60% en distritos como Sant Andreu y Horta Guinardó. ¿Podemos hablar de cinturones al rojo vivo por la vivienda? ¿Hasta cuándo se extenderá la mancha de aceite? O mejor dicho, ¿hasta dónde? ¿Empiezas una nueva temporada de una serie sin recordar nada de la anterior? El recuerdo que conserva el espectador de una serie de televisión, especialmente las que vemos en streaming, es cada vez más efímero, algo que comienza a ser problemático para las plataformas. Lo fácil que se nos olvida lo que pasó en la temporada anterior está empezando a comprometer la continuidad de ciertas tramas, y sin recuerdo ni tramas relevantes, los contenidos no desarrollan vínculos sólidos que permitan alargar la vida del producto. Netflix, Amazon, Max o Apple ya se han puesto en marcha y están probando fórmulas para atajar este mal endémico, porque sin audiencia no hay negocio. Tienes toda la información de cada día en la newsletter de Business Insider España, porque de lunes a viernes te enviamos una selección de las noticias más importantes directamente a tu email. Y también tenemos noticias positivas. Los sábados tienes la newsletter de buenas noticias. ¿Por qué no? Hay que empezar el fin de semana también con buen pie. Hoy has aprendido un poco más sobre el gran conflicto de nuestra era, la batalla entre las inteligencias artificiales. Te llevas los titulares destacados de la semana y solo te queda un último paso: entrar cada día en businessinsider.es para estar siempre informado. Y ya llegará otra semana para que sigamos escuchándonos. ¡Chao!